¿Listo? Buenos días. Son las 9:31 de la mañana y vamos a continuar con el coloquio 2 del programa de maestría en antropología, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Hoy jueves 3 de diciembre tendremos entonces en este espacio la presentación del estado del proyecto de investigación de la estudiante Alejandra Mazo. Alejandra tiene 30 minutos para exponer su proyecto titulado Filigranas de oro y creencia, presencia del Santo Cristo en la cotidianidad del municipio de Zaragoza, Antioquia. Como evaluador en esta ocasión tenemos a Santiago de la Facultad de Artes. Santiago es artista plástico, Santiago Mesa, y es egresado nuestro de la primera cohorte de maestría en antropología. Nos acompaña igualmente el profesor Jean-Paul Sarrazin, que es el director del trabajo de investigación de la estudiante Alejandra Mazo. Vamos a escuchar a Alejandra los primeros 30 minutos, luego Santiago tiene tiempo para presentar sus comentarios. Igualmente yo, que soy la otra persona que funge como evaluadora en esta ocasión. Bueno, finalmente hacemos un diálogo y Alejandra responde a nuestros planteamientos y asimismo pues tendremos la intervención del profesor Sarrazin. Muchísimas gracias, Alejandra, adelante. Voy a silenciar el micrófono entonces. Listo, profe Aida, muchísimas gracias por esta introducción. Buenos días a todos, buenos días, profe. Muchas gracias por acompañarme durante esta presentación del estado de mi proyecto de maestría en antropología. Hoy quiero a quienes nos acompañan el día de hoy contarles sobre mi proyecto y cómo vamos. Creo que podemos empezar hablando un poco de los temas de los que vamos a conversar el día de hoy. Ya voy a proceder a compartirles pantalla. Denme un segundito, por favor. Listo, ahora sí. Ay, perdón, esto no era lo que quería compartirles, qué pena, me come la tecnología. Perdón. Ahora sí, yo creo que esta sí es. Listo, bueno, entonces lo que vamos a conversar durante este breve espacio que tenemos de media hora es una contextualización breve acerca del municipio de Zaragoza, que es donde se desarrolla este trabajo de investigación. Vamos a hablar un poquito acerca de las motivaciones, las preguntas y los objetivos de investigación que tenemos. Quiero conversar con ustedes un poco acerca de la metodología y algunos hallazgos preliminares que tenemos al momento, ¿cierto? Entonces, quiero contarles un poco sobre Zaragoza. Zaragoza es un municipio ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. A nivel histórico, este municipio fue fundado en 1581 por Gaspar de Roda, ¿cierto? Como uno de los colonizadores antioqueños que también fue como colonizador de otros municipios en la misma área.
El municipio de Zaragoza colinda con los municipios de Remedios, El Bagre, Cáceres, Anorí. En general, su clima es cálido, está atravesado por los ríos Cauca y Nechí. De hecho, en una de las fotos que estoy presentando aquí, pues vemos uno de los brazos como del río Nechí, sobre el que Zaragoza está como ubicado. También quería mostrarles o hablarles un poco acerca como de la actividad económica principal del municipio y que ha sido desde el momento mismo de fundación del municipio precisamente esa actividad económica que tiene que ver pues con el tema de la explotación minera aurífera. Eh, Ellos, los habitantes de Zaragoza, a nivel como de autoidentificación, se nombran a ellos mismos como mestizos, entendiendo que la población que la compone por su misma vocación minera siempre ha sido de amplio pues y de bastante movimiento. Eh, Siempre, digamos que en la historia del municipio se mencionan diversos colonizadores, no solamente extranjeros, sino colombianos también, que han llegado pues como a la zona a explotar o a hacer minas, ¿cierto? A crear minas o a simplemente barequear o mazamorrear, que eso es otra pues parte de lo que quiero conversarles en este momento o en esta presentación. Quiero hablarles un poquito también acerca como de esa vocación minera que los ha acompañado durante mucho tiempo y que ha estado pues como muy relacionada y que este es el objeto como de una relación especial en este trabajo con la religiosidad dentro del municipio y específicamente con la figura del Santo Cristo de Zaragoza, ¿cierto? Es muy común cuando uno camina, anda por el municipio, ¿cierto? Ver muchas personas que están engalanadas, que tienen pues alhajas, joyas de oro, eh, y esta joyería, estas alhajas, esta presencia del oro cotidiana en el municipio, pues también se representa en el mismo Santo Cristo, que es la figura principal o el personaje principal del que quiero como conversar con ustedes el día de hoy y que es como el personaje central de análisis de este proyecto de maestría. El Santo Cristo de Zaragoza es la figura religiosa central de la devoción católica del municipio, profundamente amado. Los habitantes del municipio que le son devotos tienen una profunda religiosidad alrededor del Santo Cristo, que es su figura principal de devoción, aunque seguramente dentro del ámbito católico también tienen santos y advocaciones de la Virgen muy cercanas a su corazón, pero el Santo Cristo como que domina un poco todas las otras experiencias de lo religioso alrededor de lo católico que puedan tener. La primera mención histórica del Santo Cristo de Zaragoza registrada se realizó en 1603, si recordamos el municipio se fundó en 1581. A nivel de tradición oral, realmente sabemos muy poco acerca del origen del Santo Cristo. Lo que nos cuenta la tradición oral zaragozana es que llegó como un regalo que hizo el rey de España, aunque no mencionan exactamente cuál rey. Eso es algo que la historia y que la tradición oral como que olvidó o perdió. Eh, Debido a que Gaspar de Rodas encontró en las minas de oro de Zaragoza una especie de lingote de oro con forma de piña que envió al rey de España. Como agradecimiento, el rey de España hizo llegar a los municipios de Zaragoza, Mompox y San Benito Abad, tres imágenes de un Cristo talladas en madera, ¿cierto? Cada una tenía como su propio lugar de destino y se relata que de manera milagrosa estas imágenes llegaron a su lugar final, ¿cierto? Hay varias versiones de esta historia, e incluso se menciona en la historia que el Santo Cristo, que actualmente se tiene pues como figura devocional en Mompox y el Santo Cristo de Zaragoza realmente están trocados y se asocia un tema de color de piel, un tema racial a este trocamiento. Dicen los habitantes de Zaragoza que el Santo Cristo de Zaragoza, que es rubio, o más bien que su tono de piel es más oliváceo, más blanco, venía para la zona de Mompox, que era pues una colonia un poco tradicionalmente con más habitantes de origen español, y que
el Santo Cristo de Mompox, que tiene como un tinte un poco más oscuro en su piel, incluso tiene como el cabello diferente, pues venía para Zaragoza, en que tradicionalmente por su, digámoslo así, identificación minera, estaba habitado por personas de origen de raza negra, ¿cierto? Pues digámoslo raza, ¿cierto? Así lo llaman los zaragozanos, pero sabemos que el concepto de raza en ciencias sociales y en la vida general no aplica, pero así lo explican los mismos zaragozanos, que están muy conscientes de que la gran mayoría de su influjo genético y su influjo cultural pues está relacionado con esos africanos que fueron traídos durante la trata atlántica en la época colonial. Entonces, también se menciona en esta tradición oral zaragozana. Disculpa, Alejandra, una cuestión de procedimiento. ¿Será que se te congelaron las diapositivas? En este momento estamos en la agenda. No sabemos si tu intención es haber avanzado la diapositiva. Yo he avanzado las diapositivas, yo creo que se me congelaron. Sí, sí, porque en este momento estamos viendo la que dice agenda, que tiene No, 4 no, ítems y no hemos no, pasado de esa. no, yo hace rato estoy moviendo diapositivas. Dios, qué Sí, vergüenza. no, Perdón, no te por afanes. mi parada tecnológica. Ya, listo, listo, listo. Ok, ya estamos viendo la de los mapas y algunas fotografías, claro que sí. Ok, bueno, Sigue, yo por creo que favor. voy a proceder de nuevo a ponerla y me dicen si van viendo, si la voy moviendo. Aquí van viendo. Sí, esa está bien. Y, Zaragoza, Antioquia. y la acabo de mover. ¿Vieron cuando moví? No, Ok, yo creo que el problema es que estamos solamente viendo cuando no presento. Por eso quizás el tema, pero ya creo que me dicen si ahí están viendo lo que tengo presentado en pantalla en este momento, que es la de las fotografías. solo los mapas, una imagen de Zaragoza al lado de Nechí y alguna foto antigua la persona que está barequeando, un hombre barequero. Un hombre barequearo, exacto. Sí, Aquí, ya vieron cuando la moví. ahora sí. Esta era la que estaba hablando cuando nos dimos cuenta que no se estaban moviendo las diapositivas, Listo, qué pena. listo. Tratemos entonces de De continuar seguir el para que hilo. haga sintonía entre, Perfecto, entre la qué diapo. pena, qué No, no vergüenza. pasa nada, no es grave. Adelante. Entonces, bueno, estaba contándoles que en la tradición oral zaragozana, digamos que esta figura religiosa, este ídolo cristiano, este ídolo católico, tiene como una importancia social muy grande dentro de la población. Eh, debido a los sentimientos identitarios que produce, que ya fueron analizados pues extensamente en trabajos realizados previamente, tanto por estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado, incluso de nuestra misma institución. Creo recordar los trabajos de García, el trabajo de Guarín, que son también, que tienen una relación, un nexo con el municipio, que creo que les voy a mencionar un poco al respecto cuando estemos hablando del tema de las motivaciones. Eh, y también como tocar el tema de que esa visión como cercana del oro como alhaja, el oro como parte del atuendo y el atavío personal dentro de los zaragozanos, pues también aplica a esa figura o a ese personaje que hace parte, o mejor dicho, que es el personaje principal la unidad de análisis de la que quiero partir en este proyecto de investigación, que es el Santo Cristo de Zaragoza. Habiéndoles contado un poquito más acerca de por dónde va el tema, pues quería ya un poco hablar acerca de las motivaciones que me llevaron como a investigar y a tratar como de dilucidar qué sucede con esa fenomenología y esa presencia del Santo Cristo de Zaragoza como en la cotidianidad, en el devenir de los zaragozanos del municipio. Primero es una cercanía como familiar y personal con el municipio y el tema de investigación. Mi familia materna es zaragozana, entonces digamos que he tenido como la oportunidad de presenciar muchas de los momentos de la presencia del Santo Cristo, conversar con los paisanos de los familiares maternos que tengo, ir en varias ocasiones al municipio, realmente es como una relación muy cercana en ese sentido. Eh,
Otra de las motivaciones fue precisamente que en mi trabajo de pregrado también escribí sobre unos temas en el municipio, específicamente acerca de la relación simbólica que los relatos de brujas tienen con la reproducción de los comportamientos en la tradición oral. Cómo esa representación de las brujas y de la brujería pues habla de unos temas que son como repetitivos culturales dentro de la población zaragozana. Y una de las peticiones de los habitantes cuando estábamos haciendo este trabajo de campo y durante la entrega del producto de investigación sobre brujería y sobre las brujas, sobre los relatos de brujas, fue precisamente como, vení, esto está muy bacano, pero nos encantaría que hicieras algo relacionado con el Santo Cristo, que estuviera pues como por esta misma línea, porque es como nuestro patrón, es el viejo, no lo puedes dejar por fuera y realmente pues parte como de esa necesidad. Incluso se llegó como a un espacio de conversación con la administración municipal del municipio de Zaragoza, en la que se buscaba que esta fenomenología o que se complementara de alguna manera como esas investigaciones previas que hay alrededor del Santo Cristo, como para empezar a hacerle bullita al tema de la patrimonialización, pero digamos que fue pues solamente como un sector específico y decidimos como pensar en otras formas de acercarnos a la investigación que no estuvieran pues como directamente relacionadas con el patrimonio. Y lo que directamente enfoca a partir de estas motivaciones, cuáles son como esas inquietudes que se me generan a la hora de acercarme a un fenómeno que observo, pero del cual como investigadora no estoy lo suficientemente cercana como para pertenecer a la comunidad, que estoy como en un lugar privilegiado, en un intermedio, como en un liminal, en un espacio liminal de investigación, es que digamos que cuando uno observa los fenómenos religiosos y de devoción, el simbolismo siempre apunta a entender, o digámoslo a partir de la exégesis católica, a los ídolos o las imágenes religiosas como representaciones simbólicas de la realidad sagrada que están alejadas de lo humano, ¿cierto? Yo a través de este símbolo me acerco a lo que está por fuera de mi entendimiento porque me genera sensaciones, me genera emociones y trae a mi cotidianidad lo que está más allá de mi alcance, ¿cierto? Eso es al menos lo que nos dice como la teoría antropológica del ámbito de lo religioso. Pero al empezar como a investigar, al empezar a ponerle como un poco más de atención a la forma en la que los zaragozanos y las personas que pertenecen a la colonia zaragozana en otros lugares de Colombia se refieren al Santo Cristo, pues digamos que nos encontramos con algunas cosas que definitivamente no están dentro completamente del ámbito de lo simbólico, ¿cierto? Son temas que van más allá y que hablan de una conexión entre la realidad sagrada que representa este símbolo, esta figura, esta imagen, y que definitivamente se conectan con unas realidades concretas y que tienen una prevalencia, que tienen una presencia precisamente dentro de las dinámicas y de las cotidianidades del devenir del municipio. Entonces, precisamente a partir de estas conversaciones que escuchaba desde que era niña, de estos momentos que he presenciado, de estas cosas que me han contado durante el trabajo de campo, pues digamos que empecé como a buscar una ruta analítica que me permitiera analizar como 4 conceptos clave, ¿cierto? Un tema de la presencia, ¿cierto? Cómo se hace visible esa presencia, cómo se hace visible también ese tema de una voluntad, porque no es solamente una imagen, sino que tiene una personalidad, tiene unos momentos de volición propia en la que muestra que realmente quiere o no quiere hacer cosas, y también tiene unos atributos y unas formas que de alguna manera lo diferencian de ser simplemente una imagen religiosa y que lo acerca más al ámbito de una persona. Qué pena, tomo un poco de agüita que me estaba quedando seca. Bueno, entonces ahora quiero como poner como un poco más de foco en cuál es la pregunta de investigación y los objetivos que quiero pues como desarrollar con este trabajo de investigación. Y la pregunta es cuáles son los momentos de la presencia del Santo Cristo de Zaragoza y su accionar en el contexto de una red de personas, seres y objetos y cómo se manifiesta esta presencia. El objetivo principal de esta investigación es describir lo que constituye la presencia del Santo Cristo y su accionar en el devenir de zaragozanos y devotos.
Como objetivos específicos de esta investigación tengo definir y construir en contexto las categorías presencia, actores, digamos que como guión actante o entre comillas personas, como lo llaman los zaragozanos, y momentos. Tengo también como objetivo específico abordar hechos y momentos que constituyan los espacios de la cotidianidad, guión, devenir del municipio y de los devotos en los que opera o actúa el Santo Cristo desde perspectivas que permitan el análisis de las interrelaciones entre las personas y los objetos y describir los elementos y momentos que componen la práctica social de la minería de oro en Zaragoza y explorar las interconexiones con las prácticas y las creencias religiosas que estén relacionadas con el Santo Cristo. Digamos que hasta ahí puedo pues como hablar un poco acerca de esa oficialidad de lo que es la pregunta de los objetivos de investigación. Digamos que en temas metodológicos, yo creo que eso es un buen momento para contarles que la metodología que yo tenía pensada era mucho más presencial. Yo quería ir al municipio de Zaragoza, eso me causó pues como una crisis investigativa en cuanto a las posibilidades que los tiempos de pandemia nos brindan para generar investigación acerca de las realidades sagradas y de las realidades cotidianas de las personas. Tiene pues como un cúmulo de temas ahí como por trabajar en ese sentido. Y digamos que en ese replanteamiento de cómo iba yo a reconstruir mi trabajo de investigación en un mundo en el que la presencialidad no es posible o más bien no es recomendada, decidí junto con mi asesor darle como prioridad a esos momentos y esos recuerdos y esas conexiones familiares y de amistades que he tenido durante el transcurso de mi vida que pudieran como entregar una información o un contexto pues mucho más claro, ¿cierto? Como darle valor a ese peso de lo aprendido y lo vivido. También decidimos empezar a hacer monitoreo como activo de redes sociales del municipio de Zaragoza, de los devotos del Santo Cristo de Zaragoza y también pues de otros habitantes del municipio, porque también quiero mencionarles pues qué pasa con los que no creen en el Santo Cristo en el municipio. Y también pues ese acompañamiento como esas actividades religiosas que se han transmitido online y que eso también tiene pues todo un cerro, pues como un cúmulo de implicaciones en cuanto a lo que es la validez de lo sagrado transmitido por medios virtuales. Y cuando digo validez no me refiero a que no sea válido, es que hay toda una serie de preguntas alrededor de esa fenomenología y entrevistas realizadas vía telefónica y vía virtual, ¿cierto? Como muy rápidamente. Ya para hablar como un poco más a profundidad de la metodología, digamos que hicimos una estrategia de investigación que nos permitiera pues como ese acercamiento a los momentos y los modos en que se presenta el Santo Cristo de Zaragoza en la cotidianidad y en ese contexto de esa red de personas, seres y objetos enmarcados en la minería y las expresiones socioculturales de lo religioso y de lo económico del municipio. Esto, el principio, evidentemente siempre tiene que ver con un horizonte interpretativo teórico en temas relacionados con las prácticas sociales de lo religioso y lo simbólico, sobre todo en temas de reproducción social y las imágenes milagrosas del catolicismo. Creo que en eso pues estamos como trabajándole con responsabilidad porque sabemos que al menos a nivel de Latinoamérica la producción desde las ciencias sociales sobre lo religioso católico es amplia, bastante y suficiente como para darnos muchas respuestas y muchas también interrogantes acerca de cómo podemos guiar este trabajo. También hemos querido elaborar como esa descripción de los elementos que componen la práctica social de la minería de oro de Zaragoza, ¿cierto? Sobre todo los que están como interrelacionados con la fenomenología alrededor del Santo Cristo, con esos momentos de presencia. Y también hemos querido llegar como a ese momento de interpretación de esos momentos de la reproducción social, pero de esas otras prácticas de la cotidianidad, ¿cierto? A nivel como de los colaboradores de investigación, hemos usado mucho el método bola de nieve. Yo conozco a esta persona conoce a esta persona, y esta persona conoce a esta persona, y seguir pues como en un ámbito social que nos permita como interconectar también quién conoce a quién y cómo se relacionan estas personas con las que he hablado. Hemos conversado con habitantes del municipio y de la colonia zaragozana en Medellín. Hemos hablado con mineros y comerciantes
mineros tradicionales, comerciantes de oro, joyeros, representantes de consorcios y compañías mineras. Digamos que esto último todavía no, pero estamos en proceso. Digamos que a ellos les cuesta un poco más hablar sobre estos temas. Hemos conversado con las autoridades eclesiásticas y en ese sentido pues quise no solamente traer como a los representantes de la Iglesia Católica, sino a los representantes de las demás fe y creencias que están presentes en el municipio y conversar evidentemente con la administración municipal acerca de algunos temas pues relacionados con, sobre todo como cómo opera la identidad zaragozana a partir de las celebraciones que están relacionadas con el Santo Cristo. También pues hemos tenido como unos momentos y unas consideraciones éticas, ¿cierto? Estos momentos de investigación pues han sido más que todo como un tema, ay, perdón, se me fue, como unos temas relacionados con tengo un huequito acá que no sé qué es en la pantalla, perdón, qué pena. Yo bajo esto un poco, perdón. Un tema de recolección de información de fuentes secundarias para crear como bancos de información, unos momentos analíticos que generalmente pues hemos tratado de mantener constantemente gestionados. Ha sido muy importante para mí el tema de generación de mapas o más bien de redes de actores, hechos y objetos. Creo que le he dado como mucha fuerza a eso porque me parece muy importante que se vean las interrelaciones. Y posiblemente más, digamos, no, lo que queda son unos momentos analíticos, ¿cierto? Que va a estar como de la mano con esa exploración de la interrelación entre el campo y las conceptualizaciones que tenemos en las ciencias sociales acerca del símbolo, todo el tema, la imagen religiosa, los actantes y pues precisamente como uno de los puntos centrales que quiero tratar o que me parece que tienen como mucha relevancia para los efectos de esta investigación es enfocarnos en temas de actor-red, ¿cierto? De la teoría de actor-red de Bruno Latour. Y posteriormente un momento de socialización, pues actualmente tenemos una comunicación permanente con todas las personas con las que nos hemos sentado a conversar e irles contando de cómo va el proyecto. Y finalmente, pues haremos como una entrega a la administración municipal de los resultados de este momento interpretativo, porque es una deuda que tenemos pues como con el municipio y trataremos de que ese momento de compartir social del conocimiento pues esté al alcance de los interlocutores con los que nos vayamos a sentar a conversar, ¿cierto? Que no esté pues como muy plagado, muy lleno de terminología de ciencia social, que esté como lejos de su capacidad interpretativa. En temas de las consideraciones éticas, siempre he estado como muy pendiente de hacerle llegar el mensaje a las personas con las que me siento que esto para mí es un tema que viene desde los afectos, ¿cierto? Que tiene toda una carga personal en cuanto a mi interés en la investigación. Que esto tiene mucho que ver con un interés académico, que estoy realizando una investigación de maestría y que tengo pues como permanente comunicación con todos los colaboradores al respecto de cuáles son como los objetivos y las preguntas por las que se irá guiando pues esta investigación como tal. Aquí quiero mostrarles un pequeño video que capté de redes sociales y que habla un poco pues como de Santo Cristo y de esa relación con el oro. Me dicen si lo escuchan. Saludo para Steffi Chedid, que se encuentra allá, ahí están los errantes, Amanda. Los elementos que entregan. Sí, se oye, sí. En este momento, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Qué ritual se hace en este momento acá con la imagen? En este momento los servidores se sirven a ponerle la toalla al Santo Cristo de Zaragoza con todos los devotos que traen los señores, los mineros. Todos los devotos. Con todos los devotos que traen los mineros. ¿Y como qué figuritas en oro de 18 quilates se encuentra ahí? Se encuentran bateas, se encuentran dragas, se encuentran cajones, se encuentran palas, se encuentran ojos, se encuentran parte de los que sea la enfermedad que tenga la persona. Así se le encuentran riñones, piernas, manos. Ya han empezado estas alhajas. ¿Qué pasa con ellas cuando ya se termina la procesión? Cuando se termina la procesión se la entregan al señor sacerdote y si él la guarda en su cava de las alhajas del Santo Cristo Zaragoza. ¿En una cava especial, no? Sí, señor. Bueno. Eso hace muchos años tienen una cava para guardar las alhajas, porque ninguna... Bueno, aquí quiero comentarles algo que es súper importante
a nivel de exégesis, esto que están hablando en este pequeño corto que tomé de redes sociales de una transmisión en vivo, es el momento en el que al Santo Cristo de Zaragoza se le pone su ropa, su toalla, para sacarlo en procesión a las calles del municipio durante el día 14 de septiembre, que es su día clásico, el día especial en el que terminan las fiestas del Santo Cristo. Ese día se le ponen sus alhajas, no se refieren a los habitantes de Zaragoza, y sobre todo los que están cercanos al Santo Cristo, no se refieren a esto como exvotos, no se refieren a esto como ofrendas, sino que son sus joyas, ¿cierto? Son las alhajas, son eso que le adorna, así como adorna también el oro a los habitantes del municipio, pero que en este caso pues habla de una relación especial entre esto que los devotos ofrecen y le entregan al Santo Cristo en pago de favores recibidos, y que también muestra precisamente como esa interrelación entre las prácticas mineras, porque habla de que los mineros le ponen las dragas, pues ponen figuritas en forma de draga, figuritas en forma de batea, figuritas en forma de cajón, de pala, todo eso que tiene que ver con el ámbito minero, porque la tradición zaragozana desde el inicio de esto, o al menos lo que está documentado, es que las familias mineras más antiguas siempre destinan una parte de su explotación del oro pues a ofrendarla al Santo Cristo, ¿cierto? Digamos que lo que está alrededor de la práctica cotidiana de la minería como tal, nos falta un poquito de conversación al respecto para entender exactamente si se le hacen oraciones al Santo Cristo antes de entrar a la mina, como ese tipo de cosas. Alejandra, una anotación. Estamos sobre los 5 últimos minutos de tu presentación. Para que lo tengas en cuenta, vas redondeando. Va redondeando. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos con los hallazgos preliminares antes de que se nos acabe el tiempo, porque si no me quedo hablando acá sobre ese tema mucho rato. Entonces, hemos empezado a establecer como categorías relacionales a partir de los conceptos presencia, personas, o para el ámbito de lo académico, actores actantes, y otra categoría que llamamos, más bien un concepto que le hemos dado nombre momento, ¿cierto? Y esas categorías sirven como nodos dentro de un tejido, o como hemos determinado llamarlo en el contexto de este trabajo, una filigrana, ¿cierto? Un tejido que está hecho de oro y que tiene diversas formas según lo que pueda presentarse. Digamos que en el tema del concepto presencia, en los hallazgos preliminares, pues hemos identificado que para los habitantes del municipio y para los devotos de Santo Cristo, la presencia se manifiesta a través de dos modos. Un modo objeto, ¿cierto? Y que está más que todo referenciado por quienes no son creyentes, que lo entienden como una parte de la cultura del municipio. Aquí estamos hablando de personas que no necesariamente son o pertenecen a religiones cristianas evangélicas dentro del municipio, sino solamente pues creyentes o incluso personas católicas que no tienen pues como una devoción muy profunda. Y aquí hay un punto del que quiero también conversar como muy especial, es que hemos identificado que hay personas que hacen parte de la población del municipio que son de otras denominaciones cristianas no católicas, que definitivamente sí lo definen como un ídolo, ¿cierto? Es un objeto, es una cosa, está inanimado, no tiene vida, no tiene un nexo con lo divino, y que consideran que está erróneamente elevado a la esfera de lo sagrado, ¿cierto? Y algunas personas son como un poco más calladas al respecto, pero otras sí son muy vocales, y hemos visto en transmisiones en vivo personas de estas, pertenecientes a estas denominaciones no cristianas, denominaciones no católicas, hablando en público, tanto en los comentarios de las transmisiones como en los en vivo como tal, o sea, en la calle, frente a la cámara, que este es un Cristo muerto, ¿cierto? Y que esta es una imagen, es un ídolo, y que no remite pues al ámbito de lo sagrado, que realmente Cristo no es eso. Y otro modo de presencia que hemos evidenciado en el campo precisamente es como un sujeto cero, una persona, para los devotos, en los que esa presencia se hace tangible en los modos de relacionamiento que tienen con el Santo Cristo y a través de la manera en cómo describen el ser y el accionar del Santo Cristo, ¿cierto? Entonces se presenta a través de los milagros recibidos y las ofrendas en pago de promesas realizadas.
también con las actitudes y las acciones frente a situaciones variadas que se han presentado en el municipio. Aquí quiero pues como contarles verbatim de trabajo de campo. Una vez, hace muchos años, tradición oral, un alcalde le volvió la mano, o sea, desafió al Santo Cristo porque no quería salir de la iglesia. Dicen que cuando él no quiere salir de la iglesia se pone pesado y muchos hombres pueden cargarlo en andas y ser hombres muy fuertes y no lo sacan de la iglesia o que le crecen los brazos de la cruz, entonces no lo pueden sacar por la puerta de la iglesia. Y que este alcalde se enojó y le volvió el brazo y que el brazo se le secó al alcalde. Entonces digamos que eso nos habla de que definitivamente tiene una voluntad, una personalidad definida y una presencia. Y analizando el trato que recibe de los devotos y las maneras que lo nombran en la conversación. Digamos que para ellos aquí también como verbatims de campo, ellos se refieren a él primero como el Santo Cristo, ¿cierto? Pero también le dicen el patrón, el mono, el zarco. Digamos que es un trato como muy personal y que tiene como relación en la forma en la que ellos lo categorizan o lo ven dentro de lo que consideran la realidad del municipio y de sus propias realidades cotidianas. En temas de los momentos en los que se manifiesta esta presencia, digamos que se manifiesta en los momentos, siempre se me va este pedacito porque tengo un huequito aquí como en computadora, en todo el tema de los procesos mineros, lo que ya les he contado, ¿cierto? En las creencias, los agüeros, las prácticas de los exvotos, el oro destinado al Santo Cristo, como agradecimiento por permitir esa explotación minera y también por continuar brindando la riqueza. Digamos que se establece como una relación en la que se le ofrece oro a quien nos trae el oro, ¿cierto? En las festividades anuales colectivas, que definitivamente han sido el objeto de investigación de varios investigadores antes que yo. Hay trabajos muy buenos al respecto. Precisamente se manifiesta en la Semana Santa, en las fiestas del Cristo que habitualmente son del 4 al 14 de septiembre, la procesión de la octava tiene una connotación especial porque se hace 8 días después del 14 de septiembre todos los años, y la octava se hace para que los devotos del Santo Cristo de Zaragoza en el municipio puedan tener un contacto más cercano con él, porque durante el 14 de septiembre el municipio se llena de peregrinos, de comerciantes, de personas foráneas y sienten que de pronto no tienen como esa relación especial que necesitan con su Santo Cristo en la que estén ellos solitos pagando sus promesas. Y la procesión de cólera, que se realiza desde aproximadamente unos 100 años, creo, más o menos, debido a que hubo unas epidemias de cólera en el municipio y sacando al Santo Cristo a la calle, pues se curaron los que estaban enfermos de cólera. Esos son los momentos como devocionales colectivas anuales. En las devociones como cotidianas, individuales y colectivas, pues hablamos de las misas, los altares familiares, las fotografías de perfil y de biografía en los perfiles de Facebook de los zaragozanos, que eso me pareció muy curioso. Conozco muchos zaragozanos que tienen como su foto de perfil propia, la imagen del Santo Cristo de Zaragoza. Las oraciones, las peticiones y las novenas que realizan pues al Santo Cristo de manera pues como habitual en sus entornos familiares, y las situaciones que requieren como intervención divina, ¿cierto? En los accidentes, las inundaciones, cuando hay inundaciones, le piden por favor poder sacarlo de la iglesia y meterle los pies en el río a la imagen para que el río baje. Entonces habla de una relación también con el agua y el río. Durante los incendios, también en los incendios cuando son muy graves lo sacan de la iglesia para llevarlo al lugar, pues paradójicamente, donde está el incendio para que controle la situación. En el último incendio grave que hubo en Zaragoza, la gente no lo dejó sacar porque dijeron que no, ya la imagen está como, hay que cuidarla, ¿cierto? Hay como una nueva conciencia acerca de las limitaciones como físicas también de lo que está hecho, el material de lo que está hecho esta persona que los acompaña en sus cotidianidades. Y en temas ya muy personales de los devotos, que tienen que ver con temas laborales, personales, de salud, y los zaragozanos y los devotos sobre todo hablan de la relación especial que tiene el Santo Cristo con la salud. O sea, cualquier problema que sea de salud, que sean cosas que realmente un paciente desahuciado, que tenga cáncer, que tenga enfermedades muy graves, aseguran que realmente tiene un poder milagroso pues muy profundo, y por eso digamos que pues una cosa que se habla en el municipio es que el Santo Cristo te recibe lo que tú le quieras dar, ¿cierto? Que él no es
¿cuál es la palabra para definir ese término? Como que no es angurrioso, así le llaman. El Santo Cristo no es angurrioso. Él te recibe lo que tú le entregues, pero uno le paga según la capacidad económica que tenga, y definitivamente cuando le pides por una enfermedad y te la cura, porque no es una ofrenda previa y luego se espera el milagro, sino que una vez el milagro fue realizado, se le hace el exvoto. Lo mejor que le puedes dar es un exvoto de oro, ¿cierto? Y si no se lo das o si no le cumples la promesa, él no te vuelve a mirar, él deja de comunicarse contigo y ya no te hace caso, ¿cierto? Entonces también como que requiere pago oportuno, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de los milagros que realiza. Y también en los temas de actores actantes, o más bien las personas y cosas concepto, aquí tengo como un tema teórico que no he podido como dilucidar muy bien esa diferencia entre las personas y las cosas, porque realmente tiene como unas capas de complejidad que quisiera pues como analizar en este último semestre que nos queda de posibilidades de investigación. Digamos que esos actores o actantes, pues los definí como en ciertas categorías, ¿cierto? Están las personas del municipio apáticas al Santo Cristo, de las que ya les hablé un poco hace un momento. Están los mineros, están los devotos, digamos que dentro de esos hay varias categorías. Están los devotos que viven en Zaragoza, los devotos que no viven en Zaragoza, y dentro de esa categoría de votos, o más bien de habitantes del municipio, pues también ponemos a las autoridades eclesiásticas civiles y militares que no están como relacionadas con el Santo Cristo directamente, pero que hacen parte de todas las configuraciones culturales que deben darse para que las fiestas del Santo Cristo o los momentos en los que se presenta puedan darse, ¿cierto? Y también los comerciantes. En la categoría comerciantes, digamos que pusimos a los comerciantes que no tienen que ver nada con el oro y a los comerciantes que sí tienen que ver con el oro, porque definitivamente pues hay una relación ahí que es importante analizar. Y entre las cosas, o los cosas concepto, quise poner al río Nechí. Digamos que el río Nechí, la forma en la que lo describen los zaragozanos, es un ser vivo, ¿cierto? Tiene momentos en los que se crece, tiene momentos en los que se baja, deja sacar el oro, no deja sacar el oro, ¿cierto? Tiene como un tema ahí como de su propio ritmo. Está evidentemente el oro se esconde o el oro se deja sacar. Tiene unas propiedades pues especiales para los zaragozanos, y hay unos objetos devocionales como las mandas o los exvotos, y unos objetos varios en los que esa presencia del Santo Cristo de algún modo también se queda impregnado como por afinidad, y es cuando tocan con objetos al Santo Cristo, como con un pañuelo. Se dice que el poder del Santo Cristo pues queda en ese pañuelo, entonces el devoto se puede llevar el pañuelito para su casa con el poder de Santo Cristo. Y ya para finalizar, pues quería como mostrarles un ejemplo de esas primeras redes construidas que tengo al respecto, y digamos que la idea es mapear como más bien como las interrelaciones entre esos momentos de presencia, esos modos de presencia, esos momentos de presencia, y los actores y cosas concepto que hacen parte de esa red que quiero como empezar a retratar en este trabajo. Y esa es la versión light. La versión un poco más al punto es esta. Y ya, ese era el estado actual de mi trabajo en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Alejandra Mazo por la presentación que ha compartido con nosotros. Seguidamente vamos a darle la palabra a Santiago Mesa, artista plástico y magíster en antropología, para que presente sus comentarios, sus preguntas a Alejandra. Gracias, Bueno, Santiago, por estar aquí con nosotros. Muchas muy gracias. buenos días. Gracias, Aida. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Me encantan, a mí me encantan mucho estos temas. Yo voy a decirte cosas pues, que se me fueron ocurriendo en la medida en que nos presentaste tus diapositivas y también en la lectura que hice del texto que me enviaste. Y la primera de ellas es una simple curiosidad, es que yo estuve googleando ahí el Cristo y yo vi que la cruz del Cristo que hay en la iglesia está hecha con piñas de oro. Eso es verdad, o sea, esa imagen fue la correcta que yo vi.
Es decir, es el Cristo y tiene una cruz hecha con piñas de oro, como unas piñas así que van rodeando toda la cruz. Eso tiene su origen en la tradición oral zaragozana, porque se dice precisamente que el Santo Cristo fue un regalo que enviaron de España debido a que Gaspar de Rodas y sus mineros en el sitio de Colonia encontraron un lingote de oro en forma de piña que enviaron a España y por eso pues mandaron el Santo Cristo, ¿cierto? Entonces es como esa representación del origen del Santo Cristo. De hecho, el municipio de Zaragoza se llama Zaragoza de las Palmas y de las Piñas de Oro. Ese es el nombre completo antiguo del municipio. Y la piña es un símbolo del municipio. En la página del municipio aparece que la piña es como el icono o el símbolo que lo representa. Sí, me llamó la atención porque me gusta mirar esas asociaciones que hay dentro de la misma identidad del municipio, de su identidad cultural, la relación de la piña y el Cristo. Entonces, era una simple curiosidad. Voy a comentarte como cosas que se me fueron ocurriendo. La primera de ellas tiene que ver con unos conceptos que tú trabajas, o digamos unas categorías en las que tú vas a centrar tu trabajo, que son 4, el de la presencia, actores actantes, bueno, actores actantes, cosa, concepto y momentos, ¿cierto? Y tú ahí vas desglosando como lo que en tu trabajo va a representar cada una de estas categorías. Pero a mí me quedó como algo que no me encajó muy bien, y es que me queda la sensación de que en el fondo, cuando hablas de la presencia del Cristo, tú lo desglosas en 2 vertientes: la presencia como un objeto, ¿sí? Y este objeto, digamos, es entendido por quienes no son creyentes en el Cristo o tienen, digamos, otras creencias religiosas, y la presencia como sujeto, que es, digamos, una presencia que ya sí tiene una significación, una relevancia para quienes sí son creyentes. Entonces, lo que te digo que yo me despalomeé un poquito es porque, en el fondo, entonces, el tema de la presencia a la que tú te refieres está ligado a la creencia, es decir, la presencia tiene una asociación directa a la creencia de los habitantes o de los visitantes del municipio. Entonces, no sé si sea como categoría, no sé, pues yo lo dejo ahí para que con tu director pues lo conversen, pero no sé si el asunto de presencia y luego hablar de las 2 vertientes de presencia objeto o presencia sujeto, puedas más bien englosarlo dentro de la creencia y hablar de la creencia y de lo que implica el Cristo para quienes creen en él con mayor o menor intensidad o lo que sea, y quienes creen en otra cosa diferente. No sé si eso te facilite, es decir, esa fue como la cosita que me quedó ahí, te facilite un poco abrir el espectro y hablar de la creencia. Y te hablo de la creencia es porque en los estudios pues, de la religión, alguna vez, justamente cuando yo estuve en tu lugar, me encontré por recomendación de Aida con un texto de un señor que se llama Manuel Marsal, y él habla de unas dimensiones o de unas categorías que en términos generales tienen todos los fenómenos religiosos, y él propone la creencia como una de estas dimensiones. Entonces te lo digo es porque eso podría, digamos, facilitar el ámbito de la creencia, facilitarte el análisis, pues es algo que se me ocurre. Y adicionalmente a esto, yo veo también que tú hablas de otra categoría, de otro concepto, que es el de momentos, ¿cierto? Y tú lo defines por aquí, veo, con una cita, hablas de momentos, hablas de, espérate, la presencia, bueno, es la relación entre la presencia y los momentos. Tú tienes los momentos como una categoría de análisis, según entiendo, un concepto a desarrollar, ¿cierto? Dentro de tu trabajo. Mi pregunta sería, es que yo lo que veo es que en el fondo eso que tú llamas momentos son los ritos. Son ritos que incluso cuando tú defines en tu texto la palabra presencia, tú dices, no se refiere, en una cita que haces a Gumbrecht, dice, no se refiere, al menos no principalmente, estoy leyendo de tu texto, una relación temporal con el mundo de los objetos, sino una relación espacial con el mismo. Y lo que yo veo es que cuando tú abordas el rito, en el rito tú encuentras esas dos cosas juntas, es decir,
una presencia espacial, pero también una presencia temporal. Lo que yo siento es que cuando hablas de presencia desde esta perspectiva, como que haces a un lado el aspecto temporal y te concentras en el aspecto espacial, es decir, que el Cristo esté en un determinado lugar. Y digamos que entiendo esa perspectiva, pues por todo lo que puede, pues que el Cristo se saca para que apague el incendio, para que baje la creciente del río, lo que sea. Pero siento que en el fondo esas dos dimensiones no, como que no se separan, eso hacen una misma cosa realmente, y es en el rito como una dimensión del fenómeno religioso donde tú encuentras efectivamente que eso funciona. Y en los ritos, pues vas a encontrar ritos de todos los tipos, es decir, unos mucho más institucionalizados, las fiestas patronales, las peregrinaciones, bueno, etcétera, etcétera. Hay ritos mucho más personales, mucho más individuales, que las personas pues lo hacen para salir de sus apuros, para tener éxito en su minería o lo que sea, los negocios, ¿cierto? Pero lo que pienso es que el rito podría ser un enfoque del análisis o un concepto, una categoría que te permita de alguna manera también tener en perspectiva ese fenómeno de la presencia, tanto espacialmente como temporalmente. Los tienes en esa dimensión, ¿sí o qué? Entonces, me parece que eso te podría digamos, ayudar en el trabajo. Y porque, de alguna manera, mira lo que en el videíto que nos compartes, que viste ahí una transmisión que tal vez en Facebook, o no sé, del videíto, pues, que le están poniendo como el vestido del Cristo, este vestidito que tiene ahí colgadas las cositas de oro, estoy seguro que eso que es un rito, esas personas que tienen el privilegio de poder vestir al cinto, al Cristo, eso efectivamente hace parte, incluso tal vez dentro del mismo municipio, una suerte de jerarquía o de cofradía o de una Sí, agrupación. O sea, no y cualquier así, persona tiene ese privilegio de vestir al Cristo, ¿cierto? Entonces, eso ya habla así es. de una estructura dentro del municipio que va jerarquizando y que va permitiendo entender un poco el tramado de cómo funciona este aspecto de la creencia, esta dimensión de la creencia en el municipio. Entonces, lo que te quería decir es que desde mi punto de vista, creo que si abordas el tema del rito como un eje que te permite también articular tu proceso, eso te permitiría moverte y hacer un análisis, creería yo, más amplio de tu proceso. Y lo último que quiero decirte, pues como yo también soy artista, entonces a mí me gusta mucho el tema de la imagen, me parece bacanísimo que tu trabajo esté relacionado con el tema de la filigrana, ¿cierto? Y es pues este trabajo muy artesanal en donde los joyeros pues van fabricando y van construyendo las piezas que les puedan pedir por encargo o que ellos mismos se fabriquen. Viene una de las fotografías que las personas se ponen pues como el rosario en oro y la filigrana pues con unas cositas muy elaboradas, eso me parece muy bacano. Y no sé si has pensado, porque yo veo que otra de tus categorías habla de esa cosa o de esos elementos, intuyo, creo haber visto por ahí que los tienes en consideración, ahí hay algo muy interesante en esos elementos y que está asociado también con el rito. Te voy a poner un ejemplo, pues para mirar si eso sucede o no, porque yo no sé si sea así, pero uno descubre o uno va encontrando en este tipo de fenómenos en la creencia religiosa y que son prácticas que vienen desde la colonia. Hay una profesora que se llama Gabriela Siracusano, ella tiene un texto que se llama El poder de los colores. Y es muy bonito porque ella va describiendo cómo no solamente era la representación de la figura sagrada, pues pintar el Cristo, la Virgen María, sino que los elementos mismos con los cuales se representa tienen un componente de potencia mágica súper bacano, ¿sí? Okay, entonces, estos artesanos, en la misma elaboración del icono, sea la pintura, sea la escultura,
eligen un amarillo especial que tiene una manera, es como una alquimia, una cosa ahí súper bacana. Entonces eligen unos rojos especiales, los pigmentos los utilizan con agua de no sé qué porque hay toda una manera en la realización del icono que también está, digamos, enlazada a este ámbito de la creencia. Entonces, es más una pregunta por si te llegas a encontrar eso en tu proceso de investigación, si existe también en la elaboración de las filigranas y de las piezas que se le ofrendan al Cristo, algún tipo también como de creencia que esté en ese ambiente un poco mágico y de fuerzas que están operando ahí justamente para hacerle la ofrenda al Cristo de Zaragoza. Entonces, era algo como que lo podrías de pronto tener en cuenta, probablemente te encuentres con situaciones que den cuenta de eso, probablemente, no lo sé, pero bacano, eso me parece muy bacano. Y lo último, que también es una pura curiosidad, solo curiosidad, empezaste contándonos de que tu proyecto de investigación anterior en el pregrado estuvo centrado en el tema de la brujería en el municipio o en los municipios mineros, que es un tema pues que uno escucha mucho pues en Remedios, Zaragoza, toda esta zona pues como que hay toda muchas historias pues al respecto. Pero quería la pregunta, o no para que me la responda, sino que no sé si en el fondo exista también en esta dimensión de la creencia prácticas, ritos especializados que fusionen la creencia en el Cristo con el tema de la brujería, porque probablemente, no lo sé, pueda existir ahí alguna conexión también en ese aspecto, pero no lo sé, pues es solo una Santiago, cosa, te dejo ahí a la bueno, te cuento, pero así súper cortito. Digamos como que ritos especializados, no, ¿cierto? No, no hay como un nexo entre una cosa y la otra. A nivel pues como de ritual o rito, pero sí hay conexiones entre esos habitantes del municipio que no están en la misma esfera de lo humano. A lo que me refiero es que el Santo Cristo es el patrón del municipio y arregla o protege a los habitantes de todas las cosas caóticas, negativas y extrañas que puedan ser como producto del influjo de esos habitantes diferentes del municipio, como pueden ser el Moán, los duendes y las brujas, pues que están como en esa esfera de lo diferente, ¿cierto? Incluso hay un relato del que hablo en mi trabajo de grado, de pregrado, que se presentaron 3 mujeres a la iglesia del Santo Cristo muy tarde en la noche y generalmente o habitualmente los peregrinos a veces se presentan así a lo loco en la madrugada y la sacristana o el sacristán del municipio pues les abre la puerta para que lo puedan entrar a ver y puedan pues como pagar su promesa y que apenas estas 3 mujeres entraron a la iglesia el Santo Cristo les hizo mala cara, o sea que la cara, dice la persona que cuenta la historia, que se le deformó en una mueca de rabia y que estas mujeres prácticamente desaparecieron del área, de la zona, pues de la iglesia. Entonces, lo que asumen los habitantes es que esas 3 mujeres eran brujas y que el Santo Cristo las hizo ir porque protegió el municipio, pues, de esas 3 mujeres que eran brujas y que se presentaron de esa manera tan extraña. A eso me refiero con ese tipo de relaciones, porque el Cristo se convierte para el municipio, pues es lo que digo y estoy infiriendo, pues no sé, pero se convierte en esa figura central de protección, es el patrono, es el mono, el jefe o lo que sea, como le llamen, que funge, incluso tú lo comentaste, funge hasta de cuerpo de bomberos, o sea, hay un incendio y lo sacan para que él controle la situación. Entonces, te hablo de esas relaciones justamente porque es como si fuera esa figura que protege, ¿cierto? Que genera como ese ámbito de protección. Bueno, esas son como lo que yo veo, pues, y te quería compartir. Me parece súper interesante. Ojalá me inviten nuevamente cuando estés entregando los resultados finales. Me encantaría escucharte. Y bueno, no, pues adelante, bacanísimo y muchas felicitaciones, muchos éxitos con tu proyecto. Santiago, muchas gracias. Vale. Gracias, Santiago, por los comentarios y las preguntas que has formulado a la estudiante. Sugiero que Alejandra pueda retomar desde su punto de vista las consideraciones que ha planteado Santiago Mesa y luego pues yo presento los comentarios míos.
Listo, bueno, sobre algunas como de las consideraciones o preguntas, pues primero es el tema, ¿cierto? Como de quienes no creen en él, ¿cierto? Como esos modos de presencia diferenciados de objeto y sujeto entre los creyentes y los no creyentes. Pues digamos que en un nivel superficial, eso es como lo que me he encontrado en campo, pero digamos que también he empezado a ver o he empezado a notar que las autoridades eclesiásticas, de algunas personas que están como en el ámbito de como una exégesis católica un poco más dura, la forma de referirse al Santo Cristo sí es como una imagen. La imagen del Santo Cristo, la imagen venerada y santa del Santo Cristo. O sea, ese modo de presencia como objeto también se presenta en los creyentes, pero lo conceptualizan a partir del símbolo y de lo sacro, ¿cierto? Pero se presenta mucho más como, digámoslo así, como una manera como vitriólica, más por decirlo con ese concepto de parte de los no creyentes. O sea, los no creyentes sí lo conceptualizan duramente como un objeto inanimado, porque para ellos es muy importante digamos que poner o convertirlo en la punta de lanza a través de la cual se conceptualizan como no creyentes católicos del municipio, ¿cierto? En un lugar en el que hay una potencia en la creencia tan fuerte en este personaje o en esta imagen de devoción católica, ¿cómo consigo creyentes, cierto? Diga, como puntalanceándolo, ¿cierto? Como eso no está vivo, eso es un objeto y la verdadera creencia, pues digamos que está alejada de eso, ¿cierto? Ven y aprende o entiende cuál es el verdadero plan de Dios para ti. Pues digamos que eso es como el contexto o la relación que uno escucha. Por eso digamos que lo caracteriza así, pero sí, efectivamente, para algunos creyentes el Santo Cristo también se presenta o ese modo de presencia también está como un objeto, pero es un objeto sagrado, es una cosa santa. Entonces, por eso no lo hice como tan duro en la contextualización. En el tema del rito, como el espacio en que se une lo espacial y lo temporal, yo creo que por ahí es cierto. Yo creo que como que no había encontrado la forma de unir esos dos momentos, porque sí, efectivamente, pues a nivel de lo que es la conceptualización del rito, es el espacio en el que yo reproduzco las condiciones a través de las cuales se creó el mundo, ¿cierto? Pues en una conceptualización pues dentro de las ciencias sociales o dentro de lo que se creó X o Y cosa. Entonces, pues es muy claro, es muy evidente en los ritos, tanto las devocionales, pues Sí, como... por favor, una moción de procedimiento. Alejandra, hay lo siguiente, el profesor Sarrazán tiene que retirarse en unos momentos, entonces vamos a darle entrada a él, recogemos posteriormente la ampliación que estás haciendo. Perfecto. Adelante, Claro. profe. Jean-Paul, buenos días, te escuchamos. Buenos días. No, pues la verdad yo no sé si estaba previsto que yo hablara. No sé cómo estaba funcionando la cuestión, no alcancé a entender eso. Pero para mí, como les digo, en 15 minutos tengo que salir y para mí es esencial como asesor oír los comentarios o críticas de los evaluadores, más que hablar yo. Yo con Alejandra después puedo hablar. Quisiera aprovechar el espacio para escuchar lo que va a decir Aida y pues si la coordinadora de la maestría necesita después mis palabras, yo se las puedo enviar, pero obviamente creo que lo importante aquí es que la investigación de Alejandra se nutra. Entonces yo le podría hacer mis comentarios a Alejandra después en otro momento y sin embargo los comentarios de Aida en este momento para mí son esenciales para poder mejorar la investigación. Entonces yo preferiría escuchar a Aida y después pues retirarme y si quedan pues 2 minutos después intervenir, pero igual insisto, prefiero quedar de último y en última instancia pues entonces yo enviar mis comentarios grabados. Listo, no hay, me parece muy razonable. Entonces, en calidad de evaluadora de este momento del proyecto de Alejandra Mazo, planteo lo siguiente, es lícito que tu enfoque sea ante todo un enfoque desde la fenomenología de la religión, el texto
previo que nos hiciste llegar, asimismo tu presentación, pues da cuenta de que estás siendo prolija, cuidadosa con ello. Sin embargo, me preocupan algunos aspectos que paso a comentar. Tú tienes un tercer objetivo específico. Ese objetivo específico habla de la práctica social de la minería en Zaragoza. Hay una que otra consideración que hiciste en el texto, pero en efecto siento yo que ese objetivo requiere un contexto mucho más de fondo. Y requiere un contexto mucho más de fondo porque hay una presencia, digamos, en un uso amplio del término presencia que resulta tan relevante para tu proyecto, hay una presencia política, económica, hay una tensión en juego que está gravitando sobre el área y voy mucho más allá de Zaragoza, voy mucho más allá del río Nechí, que lo circunda. Esta presencia tiene que ver con el papel de la minería artesanal ancestral. En un momento de confrontación con la locomotora minera, con todo lo que ello supone, con todos los megaproyectos y pues básicamente con ese proyecto de Hidroituango, ¿cierto? Estamos hablando del Bajo Cauca, estamos hablando de una macroregión, es la cuenca del Cauca en sus tramos medio y bajo, que está pues en ciernes, básicamente pues por todos los sucesos de tipo técnico, las decisiones políticas, no me voy a referir en profundidad a esto, pero valdría la pena, más que valdría la pena, creo que sería muy legítimo que pudieras darle una entrada para entender efectivamente cómo se mueve este mundo de la minería artesanal ancestral, que es tributario en su componente religioso y social del Cristo de Zaragoza. Tú mencionas rápidamente en el texto otros rótulos de la práctica minera como mazamorrero, como bariquero, como chatarrero, hay muchos más, ¿cierto? Y esa es la base humana, ¿no? Estamos de alguna manera, creo, con el compromiso de evidenciar, de poner de presente esta presencia de esta minería, sí lo es, esta minería artesanal de larguísima duración, sí, que arranca desde tiempos prehispánicos, que se enriquece luego con los brazos de los africanos esclavizados y que luego pues básicamente se va orientando hacia lo que en el instante se está planteando como minería artesanal ancestral que está en proceso de postulación para la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación. Entonces, en los aspectos éticos, tú, Alejandra, has mencionado que visualizas, digamos, la interlocución con el municipio. Yo te invito a que vayas mucho más allá. Tu trabajo puede ser crucial, ¿sí? Hay en este momento un documento de base que contiene esta propuesta que deberá pasar pues, por las instancias, pues, Consejo Nacional de Patrimonio, etcétera, etcétera. Ahí se viene digamos, unas fases cruciales y Zaragoza con su tradición alrededor del Santo Cristo, profundamente entroncado a la minería, no podría estar ausente. Yo preveo que tu trabajo puede hacer una contribución realmente de primera mano para este, que es un proyecto económico, es un proyecto político, es un proyecto de gran base social. Solo por indicar el sentido que tendría, quiero señalar que no solo al Santo Cristo de Zaragoza se le llama en el Bajo Cauca patrón, se le llama mono. Estos son los mismos términos que se usan para el río Cauca, el patromono, ¿cierto? Entonces, pues hay unos puentes poderosísimos
que considero yo pues tendría muchísimo sentido explorar. Yo pienso que también hay otro, digamos, otro terreno que puedes ahondar, y es el terreno que tiene que ver, pues, ya propiamente con las devociones cristológicas. Pasaste como muy rápidamente por esto. Yo creo que murió ayer o antier, creo, Alfonso Llanos, ¿no? El jesuita, que estudió, pero muy prolijamente, lo que llamó en su momento la religiosidad popular en Colombia, en una contribución pues que podría ser de gran utilidad, ¿cierto? Entonces es una refracción de la cristología popular, y pues me parece que vale bastante la pena. Otra anotación que quisiera yo presentar es la siguiente. Bueno, esto lo hago porque pues acabo de cerrar hace 3 semanas un curso para la regional de Bajo Cauca, y aprendí muchísimo con mis estudiantes del curso de Antropología de las Religiones. Ellos se dieron a la tarea de hacer ejercicios de acercamiento a ese escenario religioso diversificado que encontramos allá, ¿sí? en el Bajo Cauca, incluso en el departamento de Córdoba, porque a pesar de que pues, la sede física de nuestro programa está en Caucasia, pues tuve estudiantes en Montelíbano, en Zaragoza, en el Bagre, en Nechí, etcétera, etcétera. Y bueno, la floración de iglesias del ámbito cristiano, como tú bien lo dijiste, pues es pues realmente muy llamativa, ¿cierto? Entonces, creo que puedes revisar un poquito todas estas categorías de la sociología de las religiones en términos de secta, iglesia, denominaciones y confesiones, porque cuando tú presentas los comentarios de las personas no católicas, ¿sí? Que intervienen, que caracterizan al Cristo de Zaragoza como ídolo, como Cristo muerto. Sí, me parece que hay pues una riqueza enorme, y alabo que hayas querido incluir esas voces que de modo oblicuo nos están hablando de la manera como la población se empodera desde un lado o del otro del Santo Cristo, pero ahí tus interlocutores no lo están haciendo tanto como denominaciones cristianas. Yo diría, el término más preciso sería confesiones, ¿sí? Lo están haciendo desde las múltiples confesiones que encontramos en la Casa de Cristo Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la segunda de yo no sé qué, bueno, todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque fíjate que los interlocutores están concentrados en disputas doctrinales, ¿sí? O sea, no están atendiendo, digamos, al piso más de carácter sociológico, que sería, pues, lo que daría validez al uso de denominaciones. Lo están haciendo como confesiones, ¿cierto? Son aspectos puramente pues, ante todo doctrinales, así como lo son los contrapuntos que ellos mantienen, pues, entre si son trinitarios o si son unitarios, y todo eso nos está hablando entonces del protagonismo de las adhesiones religiosas en ese contexto. Por último, pues, claro, a veces he dudado de qué tan autoetnográfica sea el proyecto que llevas, ¿no? No estoy tan segura. La autoetnografía, pues, para mí resulta mucho más como en primera persona, ¿cierto? Pero tú eres una persona cruzada por muchos más influencias, avatares, portas, bagajes que no son solo los bagajes de un linaje, pues que, claro, por línea materna, ya nos lo explicaste, ¿sí? Tiene que ver con Zaragoza. Sí hay una vertiente, digamos, autoetnográfica, de pronto por allá, yo diría,
No alcanza a ser etnografía nativa, definitivamente, no lo alcanza a hacer. Entonces me gustaría como que revisaras eso, mucho más si de algún modo el trabajo acoge mi sugerencia de triangular toda esta información y estas perspectivas que efectivamente podrían darle un mejor piso al tercer objetivo. Entonces, bueno, ya no es ese acento monológico que podría tener una etnografía, se convertiría en otra cosa. Entonces, vertiente sí lo tiene, matiz sí lo tiene, pero yo no le daría tanta centralidad a la autoetnografía. Sí, pues me parece que es como la principal sugerencia. De resto, no, varias referencias que he conocido, porque pues en su momento dirigí el trabajo de Guarín, y ahora pues con este pasaje reciente, con este sobrevuelo por la religiosidad en el Bajo Cauca, pues también encontré otras referencias de la mano de los ejercicios que hicieron nuestros estudiantes, ¿no?, del curso, pero bueno, pues eso yo te lo puedo enviar al corto plazo por el correo. Básicamente es eso. Profe, muchísimas gracias. Yo todo lo que usted me está comentando lo tomo con toda la responsabilidad para poder como dar respuesta a sus sugerencias en el trabajo, porque realmente creo que son súper válidas, súper valiosas, principalmente darle ese piso mucho más profundo a lo que tiene que ver con la práctica social de la minería, porque sé que, pues, lo menciono incluso en el trabajo enviado previo, que es como el ámbito que me falta como explorar un poco, ¿cierto? Tengo las otras voces, pero esto que le da como ese piso de la interrelación de la práctica y el oro con el Santo Cristo, sí me falta un poco y debo explorarlo con más profundidad. Por eso lo tomo pues como con toda la validez y la valiosidad que tiene. Muchas gracias, profe. Bueno, profe Sarrazán, tú dices que debes retirarte en este momento. Si quieres, Sí, no sé, correcto. comentar Ya algo. no creo que Sí. alcance, solo pues agradecerle mucho a los lectores, a la lectora y al lector, que estoy de acuerdo con la mayoría de sus críticas. Creo que hay que revisar antes de entrar a la teoría de actor ready y todas las particularidades de Bruno Latour, que es un autor bastante controversial y además un poco desconocido en el medio colombiano. Habría que revisar conceptos más clásicos, si se quiere entender así, más básicos de la antropología y de las ciencias sociales, como es el símbolo, que es un símbolo, que las creencias, pues como los conceptos que estaba señalando antes el profesor, creencias, ritos. Creo que hay que hacer una revisión de eso también antes de entrar de una a actores actantes, a nodos, etcétera. Entonces, muy de acuerdo con eso y muy de acuerdo también con tener en cuenta la presencia de los evangélicos o iglesias cristianas en el municipio. Me parece que ese contrapunto, esa otra versión del Cristo que de parte de quienes le llaman muerto, de parte de quienes le llaman ídolo, me parece fundamental para entender a los otros, ¿sí? Por un puro principio de oposición. Si unos le llaman muerto, otros le llaman vivo. ¿Y por qué le llaman vivo? ¿Y qué es exactamente la presencia del Cristo en las vidas a través de las otras voces que dicen que no está presente? Me parece que eso es fundamental para entenderlo. Me parece que además en el contexto colombiano las iglesias evangélicas tienen un peso demasiado fuerte como para que eso no influya en los creyentes católicos. Los creyentes católicos están ahí en ese contrapunteo, en esa respuesta constante. Hay una constante, es un campo en el sentido burguesiano en el que los católicos están siempre respondiéndole a los evangélicos y los evangélicos a los católicos. Entonces Cristo es un elemento de todos estos mensajes que unos y otros se mandan al adversario.
Entonces me parece que va a ser muy importante tener en cuenta esas voces. Y lo otro es que no presentas a los lectores de antemano el marco teórico conceptual sobre el cual se basa justamente la teoría del actor red, que es, de nuevo, bastante desconocida y que es necesario aclararla porque incluso para los que hemos leído a Latour no nos queda del todo claro cómo vas a usar esos conceptos, por ejemplo, qué diferencia entre actor y actante. Esta noción de cosas, concepto, me parece súper importante y por eso, de nuevo, hay que revisar la teoría estructuralista desde Saussure. Mejor dicho, hay que trabajar muchísimo el marco teórico conceptual y presentarlo en el texto o en cualquier presentación que hagas de antemano para poder entender después las preguntas que haces. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir hablando después. Eso para decir que tengo muy en cuenta los comentarios de la lectora y el lector, que les agradezco mucho y que, Alejandra, queda mucho trabajo por hacer, muchísimo. Entonces tengo que dejar por ahí. Muchas gracias por el espacio. A la coordinadora también, que no sé si está por ahí, y tengo que dejarlos. Si ustedes, pues, obviamente se van a quedar aquí conversando, pero hasta otra ocasión entonces será. Listo, profesor. Muy atenta a tus palabras y pues estoy segura que para Alejandra es un espacio básico de formación el trabajo en este coloquio. Agradecemos igualmente al profesor Santiago Mesa, que ha dedicado su tiempo y su conocimiento a acompañar esta fase o este momento, para decirlo así, en el lenguaje en el cual estamos participando, este momento del desarrollo del trabajo de Alejandra. Y bueno, si quieres decir algo al término de esta presentación, Alejandra, pues te escuchamos y luego cerraremos entonces el espacio que te corresponde. Bueno, yo creo que el único comentario que me queda como en respuesta a las apreciaciones del profesor Racine, pues evidentemente sí, digamos que la presentación de ese marco teórico del cual voy a partir para denominar todos los conceptos, pues es un trabajo en proceso, ¿cierto? Es algo que todavía no he terminado, que me he dedicado más que todo como a esa apreciación del campo y de las conversaciones que he tenido. Que digamos que ese es el producto, ¿cierto? De esa énfasis en el campo y menos en el tema de la exploración de ese marco teórico conceptual, pero que tiene toda la validez del mundo y que evidentemente se debe hacer presente en próximas iteraciones de este momento y también evidentemente pues en la escritura de la tesis de grado. Agradezco muchísimo al profe Santiago todas sus apreciaciones. Profe, ahí usted no sabe cuánto valoro todos los comentarios que me ha hecho y les agradezco mucho por acompañarme y comentar mi trabajo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, entonces siendo las prácticamente 10:55, damos por terminado el apartado de este coloquio 2, correspondencia con el trabajo de Alejandra Mazo. Tengan un buen resto de mañana y gracias de nuevo a nombre de la maestría en antropología de nuestro departamento. Gracias. Hasta luego, Alejandra, gracias. Aida, qué rico verde, que estés muy bien. Un abrazo. Ya, bye. Vale, chao.